El hombre llega a la luna. También a la literatura. Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias. A la física. Es claro que solo somos una rama avanzada de los primates en un planeta menor que orbita alrededor de una estrella común. La política. La filosofía. Aristóteles confiaba en la virtud de la mente humana. La ciencia, las guerras, la creencia, la religión, la educación, la corrupción, la música, la polémica. Ay, los sentimientos. Los memes. Y ahora, al podcast. Esto es Puedes de Recital. Bienvenidos, escuchas, a un nuevo episodio de Buen Provecho, el podcast de Jueves de Recital. Como ustedes saben, o si no hacen bien la tarea, quizás no lo saben, pero en el canal de YouTube de Jueves de Recital nosotros manejamos una serie titulada La política, el encanto de lo importante. Y ya viniendo al tema, quizás ustedes piensen, bueno, las elecciones ya pasaron, están llegando un poco tarde en el tema, están entrando tarde en materia. ¿Qué están haciendo? Lo mismo me pregunto. No, mentiras. Sucede que lo que les voy a comentar a continuación se puede tratar con facilidad antes o después de las elecciones. Después de las elecciones, sus resultados están confirmados. Aclarando que algunos casos tienen sus excepciones, pues ustedes ya saben el triste problema que tiene la política. Así que sean bienvenidos también a un bonus de la política, el encanto de lo importante, para buen provecho. Para los que no estén familiarizados con la serie La política, el encanto de lo importante, y también que les aburre hablar de política o escuchar de política, o en sí aborrecen todo el tema de la política, quiero comentarles que esta es una serie tratada desde un punto de vista teórico, es decir, no estamos juzgando candidatos ni políticos. Lo que nosotros queremos hacer es decir, algo estamos haciendo mal, hay que volver a la teoría porque en la práctica nos está yendo fatal. Esto es lo que hacemos, miramos la política desde un punto de vista teórico como politólogos. Es un espacio donde la política es debatida, expresada, la analizamos, la discutimos, pero sobre todo tratamos de enseñar, o por lo menos trato de hacer lo correcto para intentar enseñar. El tema de la política nunca va a ser algo ajeno a nuestras vidas, de hecho está involucrada en todo y todo se refleja en las consecuencias que tienen sus actos y sus decisiones. Pero sin más, porque eso ya es tema de la serie, suenan tambores. ¿Qué nos hace saber que estamos en época de elecciones? ¿Son los debates políticos o acaso las reuniones políticas o el beso y el abrazo del aspirante a un cargo público? Y no, pues no. Y no es otra cosa que la enorme publicidad que tiene cada candidato. Hay rincones del país donde ni siquiera llega la luz, tan lejanos y aislados que las personas que viven en esos lugares no pueden acceder de manera sencilla a servicios tan básicos como el de la salud. Es decir, ustedes nunca han visto algún pueblito o algunas casitas ubicadas en zonas tan lejanas que se preguntan, bueno, ¿cómo hacen esas personas para mercar? O ¿cómo hacen los niños para ir a estudiar si no hay escuelas cercanas? Pues bien, hablamos de esos lugares. Parecen inaccesibles, pero ¿saben lo que sí llega? Cumplidamente cada 4 años o cada 3 o cada que pase algo en elecciones es la propaganda política. Y son muchas las familias que respaldan a su candidato pegando un afiche de su rostro en la fachada de la casa. La publicidad es una de las mayores inversiones en una campaña política. Lo cierto es que para la publicidad de cada candidato, la imagen juega un papel muy importante. Por esto, rápidamente expondré ¿qué dice la imagen publicitaria de nuestros políticos? La comunicación política como campo de estudio de la ciencia política y la comunicación se ha ocupado del análisis de la producción y la difusión de mensajes. Esto es tanto a través de los medios como la interacción personal, con el objetivo de influir en el discurso público. Para lograr este objetivo, las investigaciones han incluido estudios sobre los medios, discursos de los políticos y aquellos actores que tratan de influir en un proceso político.
nuestra definición de comunicación política incluye a toda forma de comunicación, desde el emisor de un mensaje hacia la audiencia que tiene la intención de influir en un ambiente político. Asimismo, se enmarca dentro de una teoría simbólica que concibe a la comunicación como un proceso de construcción de significado, en el cual los textos de los actores no son exclusivamente escritos o verbales, sino también visuales y sonoros. Este trabajo enfatiza la necesidad de comprender la comunicación como una herramienta de persuasión, cuyo objetivo es el de construir una imagen e identidad de los actores políticos con fines de construir la hegemonía y el consenso, por ejemplo. En este sentido, el objetivo del día de hoy es el de respondernos ¿qué es una imagen política y cómo se construye? Robert Savage plantea que una imagen es un constructo humano, impuesto por un conjunto de atributos percibidos que son proyectados por un objeto, evento o persona. Esta definición significa que la imagen comprende 3 rasgos característicos. El primero es que es un constructo mental subjetivo. El segundo, que repercute en cómo las cosas son percibidas. Y el tercero, que es influida por los mensajes proyectados. Para Savage, la imagen de un candidato consiste en cómo un actor político es percibido por los votantes, considerando tanto el conocimiento subjetivo que posee el electorado como los mensajes proyectados por el candidato. Más recientemente, en el campo de la comunicación política, la imagen ha sido definida como la percepción que la audiencia tiene de una persona y es construida por las palabras y acciones de esos actores, así como por el discurso y conducta de otros actores relevantes. Es necesario hablar del enmarcado o el framing. Es el proceso por el que una fuente de comunicación, por ejemplo un líder, un medio de comunicación, define y construye un asunto político o controversia política. El enmarcado es el empleo de imágenes, palabras y el contexto para manipular cómo la gente piensa sobre una cuestión. ¿Le suena algo relacionado a la realidad por escucha? El análisis estratégico de Marcos lleva a conocer que hay más de un modo de contar una historia. En este sentido, el enmarcado es la idea central organizadora del contenido de las noticias, que aporta un contexto mediante un proceso de selección, énfasis, exclusión y elaboración. El framing es en gran medida selección de información. En el caso de los spots, el enmarcado enfatiza ciertos aspectos de la persona de un candidato o de sus propuestas de gobierno con el objetivo de construir una opinión pública favorable al candidato protagonista o desfavorable al candidato antagonista. El framing constituye el proceso simbólico de construcción y comunicación del significado de un objeto, sea este la imagen e identidad de un actor, de un acontecimiento, problema social o controversia. Este proceso se realiza a través del énfasis de mensajes y la construcción de significados de inclusión-exclusión. El proceso de marcar fronteras alrededor de un actor, tema, problema o controversia le otorga al proceso el sentido literal de marco frame, como algo que rodea algo más, ya sea una pintura o una ventana. Este ejemplo para dar un concepto más adaptado a una percepción común. La imagen pública es la percepción que la audiencia tiene de una persona, grupo, organización o partido y es construida por las palabras y acciones de esos actores, así como, por ejemplo, por el discurso y conducta de otros actores relevantes. En este caso se toma muy en cuenta las palabras utilizadas por los demás candidatos, es decir, en la campaña no solo influye el protagonista, sino también las personas con las cuales se está compitiendo. Todos los candidatos influyen en las campañas de sus oponentes. Los partidos y las organizaciones obtienen legitimidad a través de la creación de una imagen que representa su identidad y valores, pero la legitimidad no está garantizada, pues una vez adquirida es necesario que los partidos trabajen en su preservación. Esto es a través de la observación de una conducta acorde con las normas y creencias de la audiencia interna y externa. Para que un partido sea percibido como confiable, debe de lograr una legitimidad que depende de las acciones de la organización y de las normas, por ejemplo, valores y creencias de sus miembros. En una situación de crisis, el discurso de preparación de la imagen
tiene como objetivo mantener una imagen positiva. Esto es porque toda una situación de crisis daña la credibilidad, la reputación y la imagen pública de la organización frente a la audiencia. Entonces imaginen que alguien tiene una hoja de vida impecable, se ha esforzado muchísimo, está muy bien preparado, pero una fake news que creó su oponente le está destruyendo su credibilidad y su buena imagen. ¿Cómo queda esto? Pues una situación de crisis de un actor político constituye una serie de acontecimientos inesperados que crean incertidumbre y amenazan la identidad, asimismo reputación e imagen. A raíz del surgimiento de una crisis, el actor político involucrado establece una estrategia de comunicación con el público con el interés de reparar el daño ocasionado. El discurso de reparación de la imagen constituye la estrategia comunicativa orientada a reparar el daño a la imagen o la reputación de un actor individual o de la organización. Rápidamente hay que tocar el componente de silencio en las campañas. Dentro de los deberes que tiene una administración está el de resolver asuntos que los particulares planteen, pero puede suceder que la declaración se demore o bien se omita la decisión. Para ello se elaboró un efecto jurídico ante la actividad negativa de la administración: el silencio administrativo, que se entiende como una negativa, es decir, la ley presume que la respuesta de la administración tiene el contenido de una resolución de negativa. Cuando una reclamación ha sido dirigida a la administración, el silencio prolongado de esta durante varios meses equivale a un rechazo de la proclamación. Una teoría del silencio como estrategia política necesariamente debe de partir del análisis de las prácticas culturales que en la sociedad silencian a grupos protegidos, como las mujeres, los niños y las minorías étnicas, como los indígenas. En este sentido, los grupos dominantes mantienen el control a través de prácticas discursivas que silencian los intereses e identidades de los grupos que no se encuentran en el poder. Este silencio se da en múltiples niveles: individual o grupal, a nivel institucional, a nivel macro y micro. Estas prácticas se sostienen y mantienen. Existe una gran diferencia entre el silencio de una figura política que es explicado y el silencio que no es justificado ni explicado. Por ejemplo, un líder político que explica que su silencio se requiere como una medida de seguridad nacional. La apología. La forma más común de reparación de imagen entre los actores en el curso de la vida cotidiana la constituyen las aclaraciones. ¿Cuántas veces hemos intentado aclarar un tema que ni siquiera nos han pedido aclarar? ¿Por qué siempre nos sentimos en la obligación de dar explicaciones? Frente a una acción inusual que afecta las relaciones sociales, las aclaraciones intentan explicar qué sucedió y restaurar el daño causado. El mundo social se asienta en las expectativas que un actor tiene de otro, en la imagen que los actores tienen de los otros. Si las acciones de un actor traicionan las imágenes o expectativas que se tienen de él, la confianza y el equilibrio social se quiebran y surge una crisis. En estos casos, el discurso es de gran importancia y permite reparar las expectativas y las imágenes de los actores. Tal vez he mencionado muchísimo la palabra actores en vez de sujetos políticos o simplemente candidatos políticos, pero teóricamente es bueno irse familiarizando con este término. Lo siento, puede sonar un poco molesto, pero bien, lo que acabamos de tratar son algunas pequeñas herramientas o estrategias utilizadas en la comunicación política. Sin embargo, no son específicamente los casos de los cuales vamos a hablar. Estos son algunos de los secretos no tan secretos porque han sido muy expuestos por muchos estudios como estrategias políticas publicitarias para ganar una elección. Los diarios hacen un uso escaso o comedido de los recursos retóricos de la fotografía. Esto los hace terminar pareciendo como deformadores de la realidad o presentando una visión bastante realista de los personajes. Por otro lado, la visibilidad y espectacularidad de las imágenes resulta realmente discreta, tanto por su tamaño como por su ubicación en páginas de importancia generalmente secundaria. Y sinceramente sería fascinante analizarlas, pero nos basaremos en la misma fotografía elegida por los mismos políticos, por los mismos candidatos, para que esta sea la que circule en vallas, pendones, pancartas, pasacalles, panfletos, gorros, pocillos. Aquí reina la creatividad. Joseph Napolitano impartió una conferencia para asesores políticos donde dio 100 consejos que ayudarían a su entusiasta público a desarrollar una campaña ganadora. Aquí abro un pequeño paréntesis.
Básicamente lo que hemos hablado, los ejemplos que hemos tomado, lo que vamos a hablar, todo este episodio de podcast se puede ver en un tipo de sátira y que eventualmente es cómica y cautivadora de una serie de Netflix llamada The Politician. Eso es. Cierro paréntesis. Uno de sus consejos, y uno bastante obvio, es asegurarse de tener buenas fotografías del candidato. Y pues sí, este debería ser uno de los temas más sencillos en una campaña política. Pues casi siempre resulta siendo todo lo contrario, son uno de los temas más difíciles. Nunca se tiene un número suficiente de buenas fotografías y pues para ello se necesita el mejor retratista posible. Al final es verdad que más personas verán la foto del candidato que a él en persona. Las que nombraremos son muy comunes. Por regla general se evita que el candidato mire a la cámara. Si lo hace debe tener la cabeza un tanto girada o su cuerpo un tanto girado, pero en la mayoría de veces no se hace. Así que aquí viene la pose de frente, donde el candidato aparece mirando a los ojos, tratando de ganarse nuestra confianza, hacernos sentir seguros, interpretar el estímulo de un aparente contacto visual como una cierta cercanía. Entonces esto lo que nos genera es una cierta empatía, algo que nos quiere decir o nos quiere contar que para el candidato somos importantes y que ese es el que es. Pero en este tipo de pose hay una cierta falta de espontaneidad y eso puede dar lugar a pensar que todo en ese cartel o en esa pancarta está perfectamente medido y pues preparado, desde la semisonrisa al estilo Mona Lisa hasta el tipo de camisa. Ustedes saben, como los de anuncio de Zara o de Forever 21 o cualquier marca de ropa. Ahora, el lifting del Photoshop. Esto más que una pose es una herramienta, entre comillas. Por lo general aquí la persona que aparece no suele hacer un contacto con la cámara como el anterior, sino que aparece con una mirada desviada. Pero aquí lo curioso es que los candidatos en la fotografía que aparecen en las vallas ven muy diferentes a como realmente son en persona. Y ojo, porque permitir que pasen su cara por el lifting del Photoshop da una sensación de inseguridad. Otro punto, la sonrisa. Sin importar lo que las encuestas digan del candidato, en la foto hay que sonreír. La sonrisa produce empatía, ilusión, esperanza. Una sonrisa hace que una cara se vea amistosa e indudablemente es un gesto que produce tranquilidad. Pero si lo más parecido que le sale a una armoniosa sonrisa es una mueca al estilo troll face, entonces lo mejor es que el candidato aparezca serio y aproveche esa seriedad para hacer un eslogan. Siguiente, el encuadre. Los cánones marcan que las fotos de campaña no deben mostrar el cuerpo del candidato y que debe acabar justo debajo de donde va el nudo de corbata. Hacer lo contrario, por ejemplo una foto de cuerpo completo o hasta el torso, podría dar una sencillez poco creíble. Y esto realmente juega para mal. Ahora, un toque casual. Se caracteriza por el fondo desenfocado donde aparece dibujada una multitud. Una camisa de color neutro para no perder el hilo del mensaje y el candidato sonriente mirando quién sabe qué cosa en el horizonte. Aparece como el que no sabe que le están tomando una foto, estilo tómame una foto sin que me dé cuenta, produciendo una naturalidad entre comillas que hace que el candidato adopte una imagen de que no quiere la cosa, como si gano está bien, si pierdo también. El resultado de este toque casual es que las personas sientan mediante los estímulos que acabo de mencionar que hay buenas intenciones en la campaña de dicho candidato. La iluminación. Como si de un iluminado se tratara, la fotografía de campaña debe tener una fuerte iluminación que caiga desde el cielo, como si fuese el elegido para el cargo, reforzando así el poder que le otorgaba ya el hecho de que la foto se hiciera desde un plano más bajo que la cabeza del candidato. Esto vende a nuestro modelo como la persona más estudiada y más preparada para el cargo. El lenguaje de la fotografía es extenso y hay muchas cosas que nos dicen los candidatos mediante la foto que aparece en sus vallas, y estoy segura que ustedes ya están aprendiendo a cómo interpretar cada una. Nos hemos encontrado también algunas fotos un poco cuestionables, un poco raras, y son fotos que no cumplen con ninguno de los parámetros, que son fotos estilo redes sociales que no cuidan ni iluminación, ni cómo aparece vestido el candidato, nada. Pero pues aquí cada quien hace política como cree que es
correcto para los resultados que desea obtener. La fotografía de las campañas políticas son muy importantes. Aprender a interpretarlas y cuestionarlas es una manera de entender las intenciones de los candidatos más allá de sus propuestas o más allá de su plan de gobierno. Claramente, en algunas podemos leer las intenciones del mismo personaje político y en otras pues las ideas de sus asesores de campaña. Igual, una imagen siempre tiene mucho por decir. Si ha llegado a este punto del podcast, puede reclamar su ancheta prenavideña en la oficina de Spotify más cercana. Face with Tears of Joy, carita feliz. Hay mucho más por hablar, pero sentimos que para este episodio ya fue suficiente. Gracias por escuchar nuestro podcast y buen provecho. Ahora un micro receso para nuestras redes sociales. Síguenos, Instagram, @Jueves de Recital. Inteligente, ¿no? Facebook en la fanpage Jueves de Recital. Lo mismo, pero más barato. Y YouTube en nuestro canal Jueves de Recital. Really, nigga? Que este sea el lugar donde todos aprendemos. Eso, caballeros, es un neuralizador oficial, pero no van a recordarlo.